Comenzamos. Ciencia sin escala. Fue en 1853 cuando el chef George Crumb inventó accidentalmente las papas fritas. Cuando un cliente molesto seguía devolviendo sus papas a la cocina porque estaban blandas y llenas de aceite, para darle un escarmiento, Crumb cortó las papas en rodajas finísimas, las frió hasta que quedaron crujientes y las ahogó en sal. Para su sorpresa, el cliente quedó fascinado con el cambio, pues acababa de degustar la primera ración de papas fritas de bolsa. ¡Qué delicia!, ¿no? En 1946, Percy Spencer, ingeniero de la corporación Raytheon, trabajaba en un proyecto relacionado con el radar. Mientras probaba un nuevo tubo de vacío, descubrió que la tableta de chocolate que tenía en uno de sus bolsillos se derritió más rápido de lo que esperaba. Ante la duda, comenzó a experimentar apuntando el tubo a otros artículos, como granos de palomitas de maíz, incluso huevos. Tras los experimentos, concluyó que el calor percibido por los objetos provenía de la energía de microondas. Poco después, Raytheon presentó una patente para el primer microondas que pesaba más de 300 kilos y medía 1 metro con 68 centímetros de alto. Coca-Cola es uno de los inventos más conocidos en el mundo. En 1886, en una farmacia de nombre Jacobs en Estados Unidos, comenzó la historia de la bebida. Gracias al farmacéutico John Pemberton, quien trabajaba con la fórmula de un principio medicinal a base de jarabe, aún secreto, y agua natural conocida como vino Coca Pemberton. Se promocionaba como una cura para los dolores de cabeza y trastornos nerviosos. Pemberton siguió cambiando la fórmula, experimentando para mejorar aún más las cualidades del jarabe, hasta que por accidente mezcló el jarabe con agua carbonatada y resultó ser todo un éxito. El sabor era delicioso y realmente refrescante. Así fue el resultado del afortunado nacimiento de la bebida más consumida, Coca-Cola. En un día de verano de 1904, durante la Feria Mundial de San Luis, Ernest Howe se encontraba vendiendo en su pequeño puesto una pasta crujiente parecida a los waffles, llamada Salavia. El día no pintaba tan bien para él como a su vecino, que no paraba de vender helados. Vendió tanto que rápidamente se quedó sin tazas ni platitos donde servir, por lo cual a Ernest se le ocurrió la grandiosa idea de enrollar la Salavia en forma de embudo y ponerle encima el helado. ¡Voilá! Había nacido el cono de helado. Fue Charles Goodyear el responsable de inventar la vulcanización del caucho, no sin antes acabar endeudado hasta las cejas. Su obsesión con el caucho no tenía límites, por lo que no dudó en apostar todo lo que tenía, con el fin de lograr que el caucho fuera un material para uso industrial. Finalmente, en 1839, arrojó accidentalmente caucho sobre una estufa caliente con azufre. Descubrió que el caucho no solo no se derritió, sino todo lo contrario, se endureció. Goodyear patentó el asombroso invento y su compañía se convirtió en el líder de fabricación del caucho en ese momento. Era el año de 1968 cuando el químico Spencer Silver intentaba crear un adhesivo súper fuerte. Desafortunadamente consiguió todo lo contrario, un adhesivo muy débil y sensible a la presión. Un colega de Silver, Arthur Fry, encontró la forma de usarlo en un pedazo de papel amarillo con el fin de mantener separadas las hojas de su libro, desprendiendo con facilidad sin dejar residuos. Actualmente las encontramos en varias formas y colores, y a pesar de la tecnología, muchos las seguimos usando. ¿Jamás te imaginaste que este grandioso juguete fue la creación de un ingeniero naval? Pues así es. Fue Richard James que en 1943 intentaba crear un resorte capaz de sostener y estabilizar equipos delicados en los buques, cuando uno de sus resortes cayó por las escaleras. James notó el potencial que esto tendría como juguete y al poco tiempo fue la sensación entre los más pequeños. El farmacéutico John Walker en 1826 notó un bulto seco en el extremo de un palo mientras agitaba una mezcla de productos químicos. Cuando trató de rasparlo, saltaron chispas y llamas. Tras asombrarse con el inesperado descubrimiento, Walker comercializó los primeros palitos de fricción como Friction Lights y los vendió en su farmacia.
Aunque se le aconsejó patentar su invención, decidió no hacerlo porque consideraba que el producto era un beneficio para la humanidad. En 1863 ya se conocían algunos elementos químicos y cada año se descubrían más, pero no existía un orden ni clasificación. El químico Dmitri Mendeleev una vez soñó que vio una tabla donde todos los elementos encajaban en su lugar. Los clasificaba de acuerdo a su peso atómico y sus propiedades. Además, predecía cómo serían y dónde quedarían los elementos que faltaban por descubrir. Al despertar, tomó nota de todo, teniendo como resultado la tabla periódica de los elementos. En 1930, un investigador llamado Roy Plunkett descubrió el teflón por casualidad mientras realizaba ensayos con sustancias refrigerantes. El científico almacenó tetrafluoretileno en unos cilindros a presión que fueron sumergidos en hielo seco. Cuando abrieron los tubos, descubrieron que en las paredes había una sustancia blanca y cerosa, lo que después se denominaría teflón, material usado para revestimientos de aviones, cohetes y naves espaciales, además de ser el material estrella para los sartenes. Al científico Edward Benedictus se le cayó al suelo un matraz de vidrio usado en sus experimentos y ante su asombro no se rompió en pedazos. El recipiente había contenido nitrato de celulosa, que formó una película que evitó la fragmentación. Benedictus ideó así un cristal laminado, más resistente, compuesto de 2 capas de vidrio que contenían en su interior otra de celulosa. La penicilina se descubrió totalmente por accidente. El gran Alexander Fleming, desordenado y olvidadizo, cambió la medicina moderna y salvó millones de vidas. Esto sucedió cuando Fleming se fue de vacaciones, olvidando una serie de muestras con cultivo de bacterias que dejó al aire libre. Cuando volvió, las cajas de Petri estaban llenas de moho. Al verlas en el microscopio por simple curiosidad, descubrió que el moho había matado a todas las bacterias.